we've been deceived. Luego de haber analizado todo lo que, o sea, escuchado a la FDA, a la EMA y ahora a OPS, tenemos el gusto de escuchar de primera mano lo que sería un diagnóstico de situación de cómo está Uruguay y qué desafíos tiene para poder convertirnos y obtener la Agencia de Vigilancia Sanitaria Uruguaya. Y tendremos el gusto de escucharla a mi colega Carla Russo, que es magíster en química, con experiencia en la industria farmacéutica y como químico farmacéutico evaluador en el Departamento de Medicamentos del Ministerio de Salud Pública. Obtuvo la primera maestría realizada en Facultad de Química, o sea, fue pionera en el área de asuntos regulatorios, y su tesis tenía el título de Calidad, Seguridad y Eficacia en la Política de Medicamentos del Uruguay. A su vez es docente grado 2 de Facultad de Química y en la materia, o en la asignatura Legislación y Deontología Farmacéutica. Carla, te damos la bienvenida y somos todos oídos. Bueno, Carolina, muchas gracias por la presentación. Hoy les voy a presentar la situación en Uruguay y los beneficios de contar con una agencia de vigilancia sanitaria. Discúlpenme que si no veo la presentación. Nosotros te la vemos. No, lo que pasa es que me queda la parte oculta por... Espera, dame un segundito. No. Bien. Bueno, los resultados que hoy les voy a mostrar en realidad fueron recabados y publicados para, como un poco les comentaba Carolina, para la tesis de maestría en química, calidad, seguridad y eficacia en la política de medicamentos de Uruguay. Esta fue la primera maestría en asuntos regulatorios que concluyó en la Facultad de Química y que se realizó en la unidad de enseñanza y estudios jurídicos de la facultad. Tuvo la dirección del doctor Eduardo de la Casa y de la doctora Andrea Barrios. Y bueno, y para la obtención de un poco los resultados que les voy a mostrar hoy, lo que se hizo fue hacer un análisis documental, haciendo una comparativa frente a un estándar de OPS-OMS, en el cual se tomaron los criterios técnicos para asegurar la calidad, seguridad y eficacia, específicamente con el estándar OPS-OMS de las Américas, y a su vez lo que se hizo también fue hacer un estudio comparado frente a un estándar de alta vigilancia sanitaria, como lo es el de la Agencia Europea de Medicamentos. A su vez, lo que se hizo fue hacer entrevistas semiestructuradas a informantes clave, que fueron elegidos tomando en cuenta toda la cadena del medicamento, por lo que toda la cadena del medicamento se encuentra representada en lo que son estos resultados. Y a su vez, la actividad del Ministerio se hizo una solicitud de información pública para tener datos objetivos y que estuvieran libres de sesgo, cuando en realidad el representante o el actor está directamente implicado en asegurar el objeto de estudio. Por otro lado, los resultados que se obtuvieron fueron analizados a través de un análisis de riesgo para poder poner y proponer recomendaciones y estrategias que se adaptaran específicamente a mitigar esos riesgos encontrados. Si bien el análisis de riesgo y lo que es el análisis en profundidad de los desafíos o problemas y resultados que les voy a compartir hoy no está dentro del alcance de lo que es esta presentación, ni tampoco las recomendaciones y estrategias, si a alguien les interesa, el documento completo está disponible en el repositorio web de la Facultad de Química. Bueno, los estados son quienes son responsables de asegurar que la población tenga acceso a medicamentos que cumplan con los criterios de calidad, seguridad y eficacia,
para hacer de alguna forma efectivo el derecho a la salud como un derecho humano fundamental. Es así que para garantizar calidad, seguridad y eficacia es necesario que los instrumentos regulatorios, como lo son la legislación farmacéutica, la Autoridad Reguladora de Medicamentos y la autorización de decisiones regulatorias de otras jurisdicciones, de aquí en más Reliance, operen de forma eficiente para garantizar que estos parámetros y estos criterios se cumplen. A su vez, es destacable que no existe un único enfoque en lo que es la aplicación de estos instrumentos regulatorios, sino que esto va a depender de las características de los países, de los recursos y de la infraestructura que tenga, de las prioridades de salud pública que se definan, pero existe un consenso a través de numerosos documentos publicados por organismos internacionales de cómo deberían operar estos instrumentos regulatorios para cumplir con sus cometidos y para cumplir con las buenas prácticas regulatorias. Primero vamos a empezar por definir qué es una autoridad reguladora de medicamentos, o una agencia de vigilancia sanitaria, o una autoridad reguladora nacional, o una agencia de medicamentos. Es toda organización, estructura o dependencia que tiene carácter nacional y cuyo cometido es cumplir funciones de regulación sanitaria de medicamentos. Pero por sobre todo su finalidad principal es asegurar la disponibilidad de medicamentos de calidad, seguros y eficaces. Para esto deben tener a su cargo una diversidad de actividades, como por ejemplo el registro y la autorización de medicamentos, la inspección y la fiscalización, la vigilancia del mercado, el control de las importaciones y exportaciones, control de calidad, el control de la promoción y publicidad, el licenciamiento, la farmacovigilancia y el control de los ensayos clínicos. Es en la gestión de todas estas actividades es que es deseable y es recomendable que se cuente con una agencia con responsabilidad central y control central de todas las funciones y que cumpla con los lineamientos de la OMS que permita un desempeño eficaz. Bueno, en relación a por qué es necesaria una agencia de vigilancia sanitaria en Uruguay, primero que nada porque la regulación de medicamentos es cada vez más compleja, existen cada vez más distintos tipos de medicamentos, fitoterápicos, biotecnológicos, homeopáticos, de síntesis, terapia génica. A su vez, coexisten en el mercado productos procedentes de una sola fuente o de fuentes múltiples. La complejidad tecnológica es cada vez mayor y además hay cada vez más funciones que son cruciales en la regulación de medicamentos. Por otro lado, es una actividad cada vez más desafiante, no solo a nivel global, sino en particular para Uruguay, ya que se ha detectado que hay medicamentos que circulan en los países en desarrollo que no tienen la calidad, seguridad o eficacia asegurada. Se ha detectado que la regulación de productos y servicios es débil. Se ha constatado la presencia de medicamentos falsificados y muchas veces se toman los intereses económicos por sobre todo de los intereses sanitarios, tomándose al medicamento como una mercancía. Pero por sobre todas las cosas se ha detectado la falta de aplicación de los principios de las buenas prácticas regulatorias como principios que guíen y que formulen las políticas farmacéuticas. Para que una agencia de vigilancia sanitaria opere de forma eficiente, es necesario que se cumplan ciertos requisitos básicos. Por ejemplo, es necesario contar con una base jurídica sólida, es necesario contar con recursos humanos y financieros adecuados y suficientes, y además es necesario garantizar la independencia y la transparencia. En este sentido, en los datos publicados, se hizo un relevamiento a los informantes clave en relación a estos requisitos básicos, y las deficiencias son las que se muestran en la figura. Lo que más se destaca es la falta de una base jurídica sólida, y ejemplos de esto son la falta de normativa que esté armonizada con los criterios técnicos internacionales, la falta de marco jurídico para los requisitos de registro que se exigen, o sea, la falta de reconocimiento de lo que son, de reconocimiento expreso en la normativa de lo que son las guías, con requisitos que muchas veces se solicitan, falta de exigencia de buenas prácticas, falta normativa en seguridad, y la normativa relacionada a la calidad biofarmacéutica es escasa y flexible.
En relación a los recursos humanos y financieros, lo más destacable es que son insuficientes. Y por otro lado, falta independencia técnica, ya que convergen decisiones de acceso con decisiones de control y autorización, y además falta de transparencia en el sentido que no se encuentran públicas las guías de evaluación. A su vez, de acuerdo a datos de la OMS, menos del 20% de los países tienen suficiente desarrollados sistemas regulatorios que permitan asegurar la calidad, seguridad y eficacia de los medicamentos que circulan en sus mercados. Para averiguar si Uruguay pertenecía a este tipo de países, lo que se hizo fue hacer entrevista a los representantes de la cadena del medicamento, y se obtuvo que el 71% de los entrevistados consideró que sí, mientras que el 29% que provenían del sector experto consideró que no. Pero lo más importante de este resultado en este contexto es que el 100% de las personas entrevistadas consideró que es perfectible y que se puede mejorar tanto en aspectos técnicos como operativos. Y este estado de situación también es lo que le da más importancia y le pone el foco en una agencia regulatoria que permita avanzar y desarrollar el sistema regulatorio de Uruguay. Bueno, es responsabilidad de toda agencia regulatoria de medicamentos garantizar la calidad a través de la inspección y el control de las buenas prácticas de fabricación, de la calidad farmacéutica a través del control de calidad y de la calidad biofarmacéutica a través de los estudios de bioequivalencia. Estas actividades, a su vez, deben ampararse en un procedimiento de registro y evaluación de medicamentos que sea robusto y que sea riguroso para cumplir estos cometidos, y a su vez la calidad debe ser asegurada durante todo el ciclo de vida del medicamento, desde su ingreso al mercado hasta su retiro. En relación a la calidad farmacéutica, los principales desafíos que se encuentran en Uruguay son respecto a la materia prima activa y el producto terminado. Por un lado, en muchos casos no se solicita cumplimiento de buenas prácticas para la materia prima activa, validación de procesos o validación de metodología analítica. Esto implica que muchos cambios queden por fuera de lo que es las modificaciones a datos de registro y a lo que se solicita en las renovaciones, entonces queda por fuera de lo que es el ámbito regulatorio. A su vez, en relación al producto terminado, no se solicitan los estudios de desarrollo o validación de procesos, y esto lo que determina es que se ponga poco énfasis en conocer el producto en profundidad y las variables que lo modifican. Por otro lado, y lo más importante relacionado al cumplimiento de buenas prácticas de manufactura, es la situación de doble habilitación, de acuerdo a la ley 15.443 y de acuerdo a la certificación GMP opcional. Esto implica que existan dos niveles de calidad o dos estándares de calidad distintos. Los datos recabados indican que el 53% de los laboratorios en Uruguay fabrica de acuerdo con los requisitos y exigencias de las buenas prácticas, mientras que el 47% restante no lo hace o no ha solicitado esa certificación. En relación a los motivos de esta situación, lo que se destaca es la ausencia de incentivos, es decir, a la industria le cuesta destinar recursos financieros a una actividad que no es un requisito de la autoridad sanitaria, y el único incentivo que se detecta es la necesidad o el interés que tenga la industria por exportar. Y en este sentido, el 96,8% del volumen de exportación corresponde a laboratorios que sí cumplen con la certificación GMP. Esto tiene una consecuencia directa, por supuesto en calidad, pero a su vez tiene un impacto en la seguridad y eficacia. Es una clara limitante para bioequivalencia, ya que no se puede demostrar sin previo tener este tipo de certificación, y además provoca que el alcance de los productos fabricados en Uruguay sea limitado para países de vigilancia sanitaria media, que no accedamos a mercados de alta vigilancia sanitaria. Respecto a la calidad biofarmacéutica, en el momento de la solicitud de información pública se constataron 23 productos con bioequivalencia demostrada. Esto corresponde a un 0,4% del arsenal terapéutico,
y se distribuye únicamente en 3 grupos terapéuticos, como los antirretrovirales, los inmunosupresores y los antiepilépticos. Bueno, de esto se puede concluir que los medicamentos multifuente, para la mayoría de los medicamentos multifuente en Uruguay, la calidad biofarmacéutica no se encuentra estudiada y, por lo tanto, los objetivos que persiguen los estudios de bioequivalencia, como subrogar la evidencia proveniente de los estudios clínicos en relación a la eficacia y la seguridad y contar con una medida in vivo de la calidad del producto, no son conseguidos. Por otro lado, se posicionó a la normativa de Uruguay en un contexto regional e internacional y se evaluó a través de la normativa el número de principios activos que se exigía demostración de bioequivalencia. A su vez, para este análisis se tomaron agencias de baja vigilancia sanitaria, media vigilancia sanitaria y alta vigilancia sanitaria. Esto es una clasificación propia en relación a si contaba o no con iniciativas de armonización internacional y a la competencia que tenían estas agencias, y se encontró que Uruguay, las exigencias, el número de principios activos, como se muestra en la figura, por ejemplo, comparado con Argentina, Chile y Colombia, que para esta clasificación serían de media vigilancia sanitaria, o de alta vigilancia sanitaria como Europa, Japón o Canadá, se asemeja a países de baja vigilancia sanitaria. Entonces, no solo la mayoría de los productos multifuentes se encuentran subevaluados respecto a la calidad farmacéutica, sino que nos encontramos rezagados en relación al alcance de la normativa a nivel regional e internacional. Bueno, a su vez, la Agencia Reguladora de Medicamentos debe contar con un procedimiento de registro y evaluación de medicamentos que garantice la seguridad a través de la farmacovigilancia y que garantice la eficacia a través de la evaluación de estudios clínicos y la autorización de los mismos. En relación a estos criterios, los principales desafíos que se encuentran es la ausencia de requisitos técnicos para situaciones específicas, como por ejemplo lo que es nuevas asociaciones, nuevos excipientes o principios activos ya conocidos que tengan modificaciones con un impacto en la seguridad o en la eficacia. Y por otro lado, el procedimiento de registro no contempla lo que es el registro de medicamentos híbridos que requieren datos suplementarios de seguridad y eficacia. Esto en realidad es considerado una brecha porque en consecuencia de esto lo que puede pasar es que se hayan autorizado en el pasado o en el futuro medicamentos que no cuenten con el sustento científico que se solicita a nivel internacional para autorizar un medicamento. Por otro lado, en relación a la farmacovigilancia, se detecta que no se abordan todas las problemáticas y que existe poco desarrollo. Se detecta la ausencia de notificaciones de falta de eficacia, principalmente porque muchas veces no es considerado como un efecto adverso, y se detecta la subnotificación como en la mayoría de los países y una capacidad reguladora débil. Por otro lado, y en relación a que el Reliance en Uruguay se utiliza tomando en cuenta el estatus regulatorio del medicamento, tanto en FDA o EMA, y ese estatus regulatorio se toma en cuenta en la solicitud de registro y en la renovación, no existe distintas estrategias de monitoreo en ese cambio del estatus regulatorio que va a depender de la relación, que se modifique la relación riesgo-beneficio, que tomen en consideración el inicio de la comercialización de ese medicamento tanto internacionalmente como localmente y que a su vez tenga un impacto dependiendo de cómo fue autorizado el medicamento en origen. O sea, ese medicamento puede haber sido autorizado condicional a la presentación de estudios de seguridad suplementarios y en realidad no hay una distinción en lo que es estrategias de monitoreo en este aspecto. Por otro lado, respecto a la farmacovigilancia específica de biotecnológicos, no se encuentra suficientemente detalle de los objetivos y los lineamientos de la farmacovigilancia activa para la renovación de medicamentos biotecnológicos copias, o sea, los registrados antes de la entrada en vigencia del decreto. Por otro lado, el Reliance para este tipo de productos debería tomar en cuenta la complejidad de los productos y recurrir únicamente a agencias confiables que sean de alta vigilancia sanitaria y que tengan además una experiencia robusta en la evaluación de este tipo de productos y que además tengan sistemas de farmacovigilancia confiables. Por otro lado, en relación también a los biotecnológicos,
y los aspectos de eficacia, se detecta la flexibilidad en la presentación de estudios clínicos en la normativa, falta de lineamientos respecto a la extrapolación de indicaciones, y que la legislación se encuentra desactualizada y no expresa de forma clara los requisitos técnicos que muchas veces son solicitados. En relación a la seguridad, y que es un poco que la mayoría de los países quedan y está muy en debate lo que es la intercambiabilidad de los biotecnológicos y los estudios. Uruguay no tiene lineamientos en relación a los nombres de los biotecnológicos ni en relación a la intercambiabilidad y el impacto que eso puede tener en el uso y la prescripción del medicamento. Bueno, por último, la complejidad del ambiente regulatorio y la necesidad de cooperación hacen que el Reliance sea un instrumento regulatorio que no solo lo utilicen las agencias con bajos recursos, sino que es ampliamente utilizado y es el instrumento regulatorio clave para llegar a las buenas prácticas regulatorias, que se utiliza ampliamente por agencias con recursos y de alta vigilancia sanitaria. Uruguay utiliza en su legislación lo que es la consideración del estatus regulatorio del medicamento en países como FDA o EMA, y de esa forma se subroga los estudios clínicos que debieron ser evaluados y solicitados por estas agencias para considerar la seguridad y eficacia. Por otro lado, también utiliza el Reliance en lo que es las buenas prácticas de fabricación. Los desafíos principales con el Reliance de Uruguay es que es informal, ya que no está sustentado por acuerdos formales entre las agencias, y también es incompleto porque no solicita el producto de evaluación de la agencia confiable. Y en ese sentido, un ejemplo, por ejemplo, es el certificado de GMP en vez de acompañar ese certificado con lo que es el informe de inspección. Este instrumento en realidad es considerado en Uruguay como un instrumento clave para que nos podría impulsar a tener un control regulatorio más orientado a lo que es el siglo XXI y que además fortalecería mucho el sistema regulatorio. Bueno, por último, contar con una agencia como instrumento regulatorio que permita un desempeño eficaz atraería muchísimos beneficios y oportunidades para Uruguay, nos permitiría contar con una base jurídica sólida y que esté actualizada y armonizada en relación específicamente con los criterios técnicos, que permita desempeñar las funciones de regulación y que permita garantizar mediante un estándar único calidad, seguridad y eficacia. Permitiría poder realizar mecanismos de reliance formales para facilitar el registro y el control de la legislación de forma más eficiente, con el objetivo de evitar la duplicación de trabajo y poder destinar esos recursos a otros productos que, por ejemplo, no cuenten con el aval de otras autoridades. Entonces, para Uruguay, como agencia de recursos limitados, eso es un plus muy importante. Por otro lado, se deberían analizar los mecanismos de reliance en forma más restrictiva, dependiendo del impacto que tenga ese reliance. O sea, no tiene por qué ser el mismo reliance para todos los productos de evaluación. Por ejemplo, para seguridad o eficacia se utilizaría un reliance un poco más restrictivo, porque tiene un impacto en una cantidad mucho mayor de productos que, por ejemplo, para el reliance que se puede utilizar para una inspección de buenas prácticas. Por otro lado, permitiría eliminar la brecha técnica respecto a la calidad en general y particularmente el principio activo y el producto terminado. Permitiría eliminar la coexistencia de la doble habilitación, que determine la imposibilidad de fabricar sin esta certificación. Se podría elevar el nivel de exigencia de la calidad biofarmacéutica y también permitiría efectuar el control planificado durante el ciclo de vida de los medicamentos y no únicamente en la etapa de lanzamiento. Se podría modificar la normativa para contemplar situaciones específicas que no están contempladas y que constituyen una brecha regulatoria, como las nuevas asociaciones excipientes y el registro de medicamentos con datos suplementarios. Permitiría actualizar la información científica de forma dinámica y que se adopten decisiones regulatorias de forma
por un análisis de riesgo y que además eso sea, que se dé la reevaluación de forma un poco más aceitada. Esto impulsaría la investigación en farmacovigilancia también. Y bueno, y las consecuencias de tener una agencia es que en estas condiciones se podrían abrir los mercados y permitir el acceso a los medicamentos fabricados en Uruguay a mercados que sean más exigentes. Se generaría confianza en las evaluaciones realizadas por la agencia, pudiendo llegar a designarse la agencia uruguaya como una autoridad confiable y también permitir establecer mecanismos de reliance o de reconocimiento multilaterales y mutuos y no limitarnos únicamente a lo que es mecanismo de reliance unilateral. Y bueno, y por último, y por sobre todas las cosas, permitiría asegurar medicamentos que tengan un estándar elevado y único de calidad, seguridad y eficacia. Bueno, reflexiones finales. Yo creo que todo lo anteriormente expuesto lo que hace es reafirmar la necesidad de contar con una agencia que se encuentre fortalecida y que sea competente de acuerdo a los lineamientos de OPS-OMS, que permita ir superando los desafíos encontrados. Bueno, muchas gracias. ¿Preguntas? Carla, brillante tu exposición y realmente después de haber escuchado cómo se trabaja en agencias que para nosotros son de referencia para asegurar la calidad, eficacia y seguridad, qué herramientas tenemos a disposición para transitar y convertirnos en una agencia de vigilancia también de referencia, el contrastar toda esa información que es hacia donde el mundo va en los productos que nosotros manejamos, los medicamentos que impactan directamente en la salud pública, realmente nos deja pensando, ¿no? Digo, este análisis que hiciste tan completo de nuestra realidad, que por otro lado creo que todos pensamos, o por lo menos en particular yo, que es posible y que es un camino a transitar. Porque como vos bien planteabas, esto va de la mano no solamente del poder lograr la calidad, eficacia y seguridad en todo el ciclo de vida de los productos, sino también de abrir mercados, ¿no? De posicionar Uruguay en otro lugar, de relacionarlo con agencias también de alta vigilancia, de hacer cooperaciones que en cierta forma faciliten la tarea o por lo menos no se vean forzados los equipos, sino que se sumen a tareas y trabajos hechos por otras agencias. Solo preguntarte que, o sea, como profesional, ¿por qué elegiste hacer este trabajo como tesis final? O sea, ¿qué te llevó y qué te motivó a tener esta visión para hacer este trabajo que creo que hoy quedó demostrado lo valioso que es este aporte que has hecho a la profesión? No, en realidad a mí el tema me encanta. Cuando empecé a trabajar en el ministerio me encantó y por eso fue que fui a facultad con Andrea Barrios y más me gustó, y la verdad que asuntos regulatorios desde esta perspectiva es algo que me gusta mucho, me entusiasma mucho y que facultad ahora tiene por lo menos un primer posgrado en esta área y está buenísimo que se agreguen más posgrados, porque desde facultad era un debe que tenía y que por suerte se pudo concretar el año pasado. Y bueno, y esperemos que sigamos para adelante en facultad con esta temática y con esta línea de investigación. Perfecto, ojalá que sea así. Bueno, yo te agradezco muchísimo. Y también quería dejarles la última reflexión, que todo esto, toda esta realidad es lo que ha motivado desde siempre a la asociación a mantener este tema en agenda y al seguir apostando a que sea un tema de trabajo continuo hasta lograr el fin que todos queremos.